Dios no creó un mundo sin significado. Lección 14 de un curso de milagros. Hoy vamos a ver que Jesús nos dice otra vez más en su curso que es imposible que exista un mundo sin significado. Aquí no se está hablando solo a nivel psicológico, no se está hablando solo a la percepción desde el individuo, sino en general el mundo no existe. Esta es una lección que Jesús irá reiterando en el libro de ejercicios. Esta es la parte radical de un curso de milagros. Nada de lo que nosotros percibimos puede ser real porque no lo ha creado Dios, incluyendo el mundo físico y el cuerpo y la identidad que creemos ser. Esto es parte del miedo y la resistencia que tenemos al mensaje de un curso de milagros. Hoy vamos a contemplar el repertorio personal y colectivo también de todos los horrores e incluso también las cosas bonitas, entre comillas. Nada de esta dualidad forma parte de la creación de Dios. Y vemos que Jesús también nos dice lo importante que es estar alerta en el transcurso del día con la práctica de la lección. Está entrenando nuestra mente para la tercera lección, por ejemplo, del Espíritu Santo, que dice tenemos que mantenernos alerta en función de Dios y de su reino, queriendo decir que tenemos que ser conscientes de cuán proclive estamos a defender el sistema de pensamiento del ego y entonces hacernos a un lado. Todas estas lecciones van a ir construyendo a lo largo del periodo de práctica de un año esa actitud. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date entonces una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Comencemos pues con la lectura y comentarios del material y recuerda que antes de comenzar tu práctica es conveniente que hagas una lectura sosegada de toda la lección. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Esta es una afirmación muy clara y sin ningún tipo de ambigüedad de la metafísica que está detrás del curso de milagros. Dios no ha creado el mundo en el que creemos estar. Y no se está hablando de nuestra percepción psicológica, como ya dije, está hablando en general de todo el universo físico, de espacio, de tiempo y de cuerpos. No obstante, al habernos identificado en la mente con la idea de la separación y del especialismo y haber elegido defender esa postura, se fabrica, se proyecta el mundo físico que vemos, los cuerpos que ahora no reconocemos que somos parte de la misma mente, como una defensa para no cambiar de mentalidad y no darnos cuenta que ese mundo en la mente sin significado es imposible. Esto es nuestra propia obra, tanto la elección del sistema de pensamiento del ego, la fabricación de la creencia de que es posible pensar con una mentalidad errada y sus consecuencias, la proyección y fabricación de un mundo y nuestra identificación con el cuerpo. Hay muchas partes en un curso de milagros donde Jesús te lo dice claramente. Por miedo a este mensaje, nosotros tendemos a obviar estas líneas, a pasarlas por alto o a tergiversarlas o a hacer transigencias y hablando de medias verdades. El curso es muy claro en lo que afirma. El mundo no existe porque nada puede oponerse a la voluntad de Dios. Sin embargo, y tal como nos dijo en la lección anterior, que un mundo sin significado es imposible porque lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Esta propensión o esta inclinación en la mente hace que esta experiencia en el mundo y en cuerpos sea real para nosotros, mas no es real porque Dios no la creó. Y toda esta fabricación y toda esta obra será utilizada cambiándole el propósito para pasar de los sueños de la culpa, del dolor, del sufrimiento y muerte, a los sueños de perdón que nos acercan al despertar. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El período de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito.
Jesús vuelve a ser claro con las instrucciones, los ojos cerrados y haremos periodos de búsqueda cortos, atentos a las sensaciones de incomodidad, de rechazo o de resistencias. Tenemos miedo a este mensaje. Jesús nos dice que si nos sentimos a gusto es porque realmente en el fondo entendemos el propósito. También, y se irá desarrollando en esta lección y en los ejercicios subsiguientes, hay una forma de rechazo muy engañosa que es artificialmente sentirse a gusto porque en realidad estamos negando, estamos obviando el mensaje que se nos entrega. Es profundamente perturbador el que llegue a tu conciencia que tu existencia individual y separada no puede existir, porque tú crees que tu vida depende justamente de eso. Entonces, lo importante es acogernos a las instrucciones que hace y los periodos de búsqueda no hacerlos excesivamente largos. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, suelen ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará allí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas hacia donde nos encaminamos. Ten en cuenta que Jesús ya te está describiendo la jornada. Hay un rechazo enorme a dejarnos ayudar por el Espíritu. El permitir este cambio de mentalidad, el permitir este cambio de pensamiento, mientras secretamente todavía creemos que es el sistema de pensamiento del ego lo que nos da la vida y que ponernos en manos de la corrección y del Espíritu es la muerte, se enfrentará con nuestro miedo, con nuestra angustia, con nuestra desesperación y con nuestras resistencias. Pero tenemos que empezar a pensar que eso es sencillamente una opinión, una defensa. La salvación no es terrible, es todo lo contrario. Del ego siempre terminaremos siendo un rehén. Todos los pensamientos que le hemos adscrito al mundo, todo el significado que le hemos dado, ha tenido únicamente el propósito de apuntalar en la mente la idea de la culpa y de la separación, resguardándola, porque entonces parece que las cosas que nos agobian son externas. Recuerda, en la lección 5 ya Jesús nos advierte que nunca estamos disgustados, perturbados, enfadados por la razón que creemos. Y estamos permitiéndole a nuestro maestro que sustituya el propósito, que todo lo que hemos fabricado sea ahora un instrumento para que se nos conduzca a reconocer que somos una mente que puede cambiar de parecer acerca de esta lección. La decisión en favor de la separación no solo no ha producido efectos, a nivel de la mente es ridícula porque es imposible. Esa es la visión de nuestro maestro a la cual el espíritu nos está conduciendo. Pero ya Jesús nos advierte que hay cierta resistencia. Por ejemplo, en el capítulo 18 acerca de la guía para darnos cuenta que tenemos una mentalidad diferente de la que hemos estado operando, Jesús nos dice así: Dios puede llevarte hasta allí si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará allí, pues su propósito no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea. Te sientes seriamente tentado de abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo de temor, pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de él. Esto también nos está diciendo que no hay un bypass, no hay un atajo para llegar a la salvación que no sea a través de todo este aparente terror y de todas las defensas que hemos erigido plantar ante nuestra conciencia del amor. Es por eso que un curso de milagros no se ocupa del amor, nos provee una ayuda y un entrenamiento mental para que cooperemos con el espíritu que nos llevará a través de todo ese terror y tal como también nos dice en el capítulo 18, vertiginosamente más allá de él y hacia la luz. Ese es el verdadero atajo. Entrenar nuestra mente y cooperar con el espíritu para que nos muestre nuestras resistencias y nos ayude a transponerlas. Sigamos entonces con la lección. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre que se te ocurra, por lo tanto no es real.
Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre, entre comillas, en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino di, Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Tienes que entonces ser honesto en tu búsqueda mental, pasar de la teoría a la práctica, porque tu miedo, lo que te causa temor, está indicando que para ti sí es real. Se está reaccionando de una forma donde el miedo hace acto de presencia. Y recuerda que el propósito del miedo es que Jesús no pueda darnos su control. Todo este entrenamiento mental nos ayuda a autocontrolar el miedo para hacernos a un lado y entonces poner nuestra mente a disposición de la sanación. Este ejercicio está dando pasos en esa dirección. Muy concretamente los desastres, porque tienes que sentir que son cosas que te atañen a ti o que realmente te preocupan. Evita las abstracciones y evita términos teóricos. Tienes que ponerte en contacto con lo que sientes y con lo que tú crees que para ti es un desastre. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya, por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Estas ilusiones compartidas, ¿no? Los terremotos, por ejemplo, o los accidentes de aviación o las pandemias de virus, todas estas cosas, es un intento desquiciado de la mente de darle realidad a un desastre, porque en el fondo sabemos que la única manera de hacer algo real es compartiéndolo. Dios creó a su Hijo y lo hizo real compartiéndose a sí mismo, extendiéndose en Cristo. Pues lo que estamos haciendo con estos desastres compartidos es una artimaña, un intento de darle realidad a algo fuera de la mente de Dios. Mas aquello que todo lo abarca, Dios no puede tener opuestos. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, y ahora especificas la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real. Estamos entonces aprendiendo a estar alerta en función de Dios y de su reino. A lo largo del día, cada vez más nuestra mente se irá dando cuenta de que se siente perturbada por algo en lugar de responder automáticamente a la perturbación. Es en estos momentos, en estas tomas de conciencia, cuando podemos visualizar nuestra elección en favor del ego y en ese momento ponernos a un lado y elegir la corrección. Es así como nos mantenemos alerta en función de Dios y de su reino con la ayuda de nuestro Maestro. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.